Pasa que yo siempre, obviamente antes de tener la información que tengo ahora en el cerebro por la carrera, pensaba que cuando entras a hacer un plan alimenticio o una dieta, sí o sí tienes que tener alguna salida, ¿no? Algún tipo de desfogue para poder seguir cumpliendo al 100%, ¿no? Yo siempre con esa mentalidad previa que tenía para cómo atacar el concepto de un plan alimenticio, una dieta. Y ahí es donde, pues, te estoy hablando hace 10 años, ¿no? Siempre tenía que haber un día de trampa, ¿no? Un cheat meal o un cheat day. Que dentro de ese desconocimiento o esa verdaderamente ignorancia, decía, claro, porque las calorías de un día, pues las consumes y el cuerpo, como es solamente un día y es un exceso significativo, el cuerpo ni se entera, ¿no? Como esas calorías pasan y no las absorbes, ¿no? Porque es un día de un mayor consumo calórico dentro de un plan restrictivo o un déficit calórico significativo. Ya hoy por hoy sabemos que pues eso no tiene ningún tipo de sustento, ¿no? Y que de hecho le da pie al episodio de hoy, que es justamente ver si es que los cheat meals son un mito o una necesidad. Entiendo que nosotros dos tenemos un approach o una postura bastante parecida hacia qué es lo que pensamos de este punto, ¿no? Que es que pues son un mito, ¿verdad? Bueno. Yo lo tiro más por el lado de sí, son un mito, pero disfrútalo, igual ten una salida siempre y cuando tengas un control objetivo, ¿no? Entiendo que en tu caso es un poco más medido, un poco más como tienes una manera de objetivamente saber con cuánto te está saliendo y cuadrar esa cantidad de calorías o macronutrientes, ¿no? Sí, es algo que suelo hacer, o sea, cuando por A o B voy a salir a comer porque hay alguna ocasión especial o porque quiero salir a comer, simplemente controlo más o menos a lo largo del día cuántas son las calorías que estoy ingiriendo, y si más o menos sé que creo que ya lo hemos hablado antes, que lo que voy a ingerir tiene, por ejemplo, 2000 calorías, trato de dejarme esas 2000 calorías libres para que lo que coma no tenga un impacto que ya lo vamos a explicar más adelante, pero en mi composición corporal, por lo menos a corto y mediano plazo. Entonces, nada, justo el tema de hoy día son los cheat meals, que al final son episodios de alimentación cortos, en los cuales uno se sale ligeramente, por así decirlo, de la planificación dietética, ¿no? Y que suelen estar muy vinculados al deseo de obtener un físico estéticamente mejor, digámoslo así. Y al final también están, como lo hemos visto, muy vinculado al antojo, ¿no? Que al final un cheat meal se suele dar porque tengo el antojo de tal cosa. No, que al final el antojo pues es un concepto bastante complejo, que no es más que el deseo por comer algo específico, ¿no? Y muchas veces es como sentimos que necesariamente tenemos que satisfacer ese antojo para poder continuar con la dieta, pero al final es más complejo de lo que pensamos. Sí, siguiendo justamente con la definición de un cheat meal, porque claro, si vamos a hablar de un tema, siempre es bueno aterrizarlo un poco. Hay que aclarar el concepto detrás, ¿no? Y normalmente cómo van o qué es lo que vemos, ¿no? Y sí, de todas maneras es una comida o un patrón alimenticio, ¿no? Que puede desencadenar en todo un día de alimentarse, en el cual estás buscando como romper la monotonía, ¿no? Porque un poco partiendo de la idea de que pues vas a comer, empiezas a hacer una dieta y vas a comer pollo y ensalada de lunes a sábado, ¿no? Y te dejas el día domingo como para poder de nuevo romper esa monotonía, ¿no? Hoy por hoy sabemos que los planes alimenticios ya no van por ahí normalmente, pero siempre hay, cada caso es muy personalizado y muy individualizado, ¿no? Aparte de periodizado. Entonces, sabemos que el cheat meal varía bastante y depende, como dices, de un antojo que pueda tener una persona. ¿De dónde sale ese antojo? Pues hay un millón de factores. Lo que podemos hablar ahora es principalmente de la restricción que puedes tener, ¿no? Si tienes un plan alimenticio súper pautado de que puedes comer A, B y C, estás buscando comer un abanico de comidas distintas a lo que comes día tras día, ¿no? Totalmente. El problema va cuando una persona come muy variado, rico todos los días, con un déficit calórico ligero, si es que estamos hablando de pérdida de peso, y aún así tienen este antojo, ¿no? Que yo creo que es lo habitual. Lo que pasa es que la cultura de dieta creo que está muy sujeta a
las típicas dietas, como tú has dicho, ultra restrictivas, donde lógicamente, no sé, antes incluso las dietas se armaban con un cheat meal. ¿Y por qué era así? Porque claro, si tus requerimientos son 2000 calorías y yo te pauto 1000 diarias, es un déficit de 1000, que a la semana, si la sigues de lunes a sábado, por decirte, son 6000 calorías de déficit, pues, es muy difícil que sea algo que sea que comas el domingo, por decir un día, excedas esas 6000 calorías de déficit. Entonces el plan sigue funcionando. Pero claro, la pasas terriblemente mal durante la semana, y al final lo que estás alimentando en este episodio, digamos, de disfrute de la comida del domingo, no es más que el posible desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, que está más sujeto sobre todo a un trastorno por atracón, y a una desinhibición alimentaria, ¿no? Que es comer sin tener un límite. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Además, dentro de lo que es antojo, y eso lo quería mencionar brevemente, en estudios en gente que tiene alguna adicción a las drogas, se ha visto que hay distintas... O sea, al final, el antojo por algo, sea lo que sea, parte de la experiencia. Tú no tienes antojo a algo a lo que no te has expuesto. Por ejemplo, un niño que nunca ha probado algo no va a tener antojo hacia algo porque no tiene ni siquiera experiencias previas de cómo es. Entonces, ¿qué pasa? Que hay distintas áreas del cerebro que se van a activar cuando uno se expone, ya sea a ver un alimento, a olerlo, a comerlo o incluso a ver fotos. Que son, por ejemplo, la ínsula, la amígdala, la corteza orbitofrontal, etc., ¿no? Donde, por ejemplo, se ha visto que la ínsula está más vinculada a procesos gustativos y también o sea, a estos procesos gustativos que responden a procesos olfativos, ¿no? Y todo eso obviamente se integra como una experiencia. Y también que los antojos están muy vinculados a respuestas del cuerpo estriado, que también son zonas del cerebro que se van, pues, a activar o actuar con mayor intensidad, digamos, frente a esos sucesos particulares, ¿no? ¿Y qué pasa? Que también se van a activar en base a experiencias positivas y negativas. O sea, ¿qué significa todo esto? Que ya hay evidencia sólida que dice que si uno se expone, por ejemplo, visualmente, constantemente a ver foodies en Instagram o ver hamburguesas, ya las has probado previamente y además estás estresado o muy excitado por lo que sea, lo más probable es que termines cediendo a esa comida, pero no porque la necesites, sino porque tú mismo has activado y has incitado vías de refuerzo de dopamina para terminar comiendo lo que estás buscando comer, ¿no? Es un poco complejo, pero ya se sabe el día de hoy que sin exposición no tienen por qué existir los antojos. Y por lo tanto, un cheat meal te puede hacer caer en tener más antojos, más cheat meals, más antojos, más cheat meals y así sucesivamente, ¿no? Y entras en este loop como de alimentación o de exposición a una comida de estas, pues solo, ¿no? Sin darte cuenta de lo que lo estás haciendo. Justamente por lo que decías, por el ámbito psicológico. Antes de pasar al ámbito psicológico, sí quería mencionar que, al parecer, hoy por hoy estamos como sobrecompensando un comportamiento que teníamos previamente, que era el de dietas sumamente restrictivas. Uh-huh. Y al parecer están empezando a haber dos como caminos alternos dentro del mundo de la nutrición, que es, pues, personas que entienden esto y que te dicen, oye, mira, objetivamente tienes que medir tu control de calorías, tu estructura de macronutrientes, saber cuánta fibra estás comiendo al día, cuánto líquido, y tener una forma de medirlo, ¿no? Y existe otra como, digámoslo, vertiente que dice que no debes medir absolutamente nada, que tienes que tener una alimentación o ser súper bueno contigo mismo cuando vas a comer algo, ¿no? Y ser intuitivo y, pues, no restringirte, no tener ningún tipo de control objetivo, no pensar en calorías, no pensar en macronutrientes, simplemente pensar en comer comida bonita. Claro. O sea, en eso estoy de acuerdo. O sea, yo considero que la alimentación intuitiva pierde capacidad cuando comes un ultraprocesado, ya que al final están diseñados para incentivarte a comer más. Entonces es muy difícil controlar, por un lado, las vías fisiológicas que se puedan activar frente a ese alimento y por otro lado las vías conductuales, ¿no? Porque a veces uno come sin parar un alimento
y lo hace de forma inconsciente porque el alimento genera tal nivel de excitación que al final le cuesta dar un freno. Entonces ahí es un poco complicado, pero obviamente si en una alimentación intuitiva tú priorizas alimentos reales, es muy probable que logres tus objetivos, digamos, ¿no? Pero lo que pasa, y creo que es lo que tú comentaste hace un rato, es que en el consultorio o en general llega mucha gente donde uno le arma un plan, incluyendo todas las cosas que le gustan, incluso por ahí algunas cosas que no siempre se cuadren en un plan, pero quizás por un fin de adherencia lo cuadras a bajas dosis, y aún así te siguen preguntando de cuándo el cheat meal, ¿no? Y es que está demasiado arraigada la idea de hacer este cheat meal todos los fines de semana, cuando al final lo que se debería entender es que no es necesario hacer un cheat meal, que lo que puedes hacer es salir a comer el fin de semana, pero mediante educación nutricional entender que quizás ese día tengas que ajustar un poco las comidas que vas a hacer más allá de la que vas a comer, y lo que vas a comer, pues tratar de medirlo también, ¿no? O sea, no es lo mismo que te comas una hamburguesa y ya, a que te comas una hamburguesa con papas fritas, con todas las cremas, y que luego te comas un helado, ¿no? Ahí ya se te puede ir de la mano las cosas. Entonces, exploremos un poco el impacto psicológico que tiene dentro de una dieta el tener un cheat meal, porque puede ser que haya algún aspecto positivo, ¿verdad? O sea, el simple hecho de romper un poco la monotonía dentro de lo que estás haciendo. Sí, es cierto que tal vez en un plan alimenticio cuadrado, donde por alguna razón inherente al paciente tienes que cuadrar un plan alimenticio muy monótono o bastante parecido, pues tener un día o un par de días fuera del plan te pueden ayudar, ¿no? Pero entendiendo siempre de que estas comidas que te podrían ayudar a aumentar tu adherencia al patrón alimenticio, pues tienen que tener algún tipo de medida objetiva o algún tipo de estructura para hacerlas con una razón y con una educación nutricional que te permita, sí, salirte, pero no tal vez destruir tu progreso solamente por una o dos comidas en una semana. Claro, lo que pasa es que a nivel psicológico lo que se especula acerca del cheat meal o lo que se busca es reducir el estrés, no psicológico, no fisiológico, que tú vienes acumulando por estar tanto tiempo a dieta. Lo que la gente no entiende, creo, es que para que uno esté estresado haciendo dieta, pues tiene que haber estado bastante tiempo a dieta y tiene que estar probablemente en un porcentaje de grasa ya bajo. O sea, no es llevo una semana haciendo dieta y estoy estresadísimo. No, eso no debería pasar bajo ningún contexto, sobre todo si es que la dieta está armada a tu medida, ¿no? Entonces, para mí es complicado esto porque en un cheat meal las posibilidades de exceder por mucho las calorías consumidas y que te perjudique la pérdida de peso es muy alta, ¿no? Y por otro lado, si tú buscas controlar lo que estás comiendo y por ahí cuadrártelo en una aplicación o lo que sea para saber exactamente las calorías que estás comiendo, ya este objetivo que tienes de liberar el estrés lo pierdes porque estás incluso más estresado en querer cuadrarlo. Lo único que se me ocurre que podría quizás aliviar a la persona es tú mismo, como nutricionista, ¿no? Armarle el cheat meal y ponerle ingestas más pequeñas a lo largo del día y ya luego opciones de qué es lo que pueda comer y esa persona simplemente acata y no tiene que estar pensando en las calorías de lo que está comiendo. Pero aún así me parece que es una estrategia que más tiene contras que pros, ¿no? O sea, al final es lo que hemos visto. O sea, vas a fomentar. Si tienes un antojo por algo ligero, luego de ese cheat meal es muy probable que... O sea, mucha gente lo hace para eliminar los antojos. Y lo más probable es que vas a tener el doble de antojos que tenías previo a ese cheat meal para la siguiente semana. ¿Y qué vas a hacer? Otro cheat meal. Y la siguiente semana que tengas el triple de antojos, que vas a hacer otro cheat meal hasta el punto en el que va a ser insostenible, ¿no? Va sumando uno sobre otro, ¿no? La cosa ahí, creo yo, es tener justamente educación nutricional para poder cuadrar no una comida cerrada, sino una posibilidad dentro de un abanico de intercambios, ¿no? Entonces, pues, me invento. En vez de que puedas desayunar, voy a hablar en pesos porque, ¿por qué no? 120 gramos de avena, 65 gramos de arándanos, 200 mililitros de leche y 15 gramos de mantequilla de maní, pues 3 intercambios de almidón, 2 intercambios de fruta, 2 intercambios de grasa, medio intercambio de proteína. Como para que la persona ya con un
abanico de opciones, pueda decidir y decir, ok, mira, no quiero comer lo que tengo cuadrado en mi plan alimenticio, quiero comer algo más que tal vez me está sobrando en la refri, o tal vez ha venido a visitar a mi papá y quiero pues comer algo de lo que ha traído. Y de esa manera poder, de nuevo, romper la monotonía, tener ese posible beneficio de aumentar tu adherencia no comiendo lo que tienes tú pautado y buscar ese sweet spot entre hacerlo súper intuitivo y medirlo de manera demasiado objetiva. Que pues hacerlo súper objetivo, como vamos a ver más adelante, es lo que normalmente lleva a tener un exceso, y hacerlo súper medido es lo que normalmente llega a seguirte estresando. De acuerdo. Sí, de hecho, ya a nivel psicológico, lo que vimos en un estudio de Murray del 2018 es que en una muestra, me parece que acá lo tengo, de 248 personas, se vio que casi el 90% de sujetos lo hacían con el fin de controlar sus antojos por algún alimento dentro de una dieta estricta, ¿no? Y que los hombres eran los que presentaban con mayor frecuencia síntomas similares a trastornos de la conducta alimentaria y también, sobre todo, al trastorno por atracón, ¿no? Pero sin llegar a generar angustia, ¿no? Como que por el lado de la angustia puede sonar interesante, pero ya escuchar que te puede llevar a desarrollar un TCA es complicado, ¿no? Y nada, básicamente también en otro estudio vemos lo que ya mencioné anteriormente, ¿no? Que la exposición incluso a fotos de comidas puede llevarte a aumentar mucho la cantidad de antojos que puedas tener. Y es un poco loco. Es algo que pasa mucho en preparaciones de culturismo, que a mí no me pasa, pero sí le ha pasado a varios compañeros, es que tú buscas una hamburguesa en Instagram porque quieres comer una hamburguesa, ¿no? Entonces hay gente incluso que come su plato viendo la foto de otra comida, y eso para mí no tiene sentido. Pero bueno, tú buscas una foto de una hamburguesa y te sale. Todo lo que te va a salir en Instagram de ese momento van a ser publicidades de hamburguesas, y las más ricas que pueden haber, y fotos, y cada vez te van a salir más y más y más y más, y ya, o sea, ya sabemos que eso al final lo que está haciendo es reforzando tu conducta hacia querer comer una hamburguesa. Lo que al final, o sea, es que es complicado porque no está bien aguantarte esas ganas de comer algo, pero ¿cuál es la salida? ¿No? O sea, al final yo creo que la salida es saber que lo puedes disfrutar dependiendo del contexto. Obviamente si compites en una semana, ¿no? Pero tampoco entender que es una necesidad, ¿no? Porque parece que hemos normalizado que es una necesidad comer una pizza o que es una necesidad comer una hamburguesa cuando no lo debería ser. Solamente que como ya tenemos experiencias previas y este sistema de refuerzo de dopamina que ha trabajado haciendo que este alimento sea no solamente rico por el sabor que tiene, sino además vinculado a experiencias positivas, que ya sabemos que incluso si yo salgo a comer contigo y tenemos una buena conversación mientras comemos, también está vinculado a esa conversación que tuvimos y al buen rato que pudimos pasar. Entonces es bastante complejo el tema de los antojos, y es bastante complejo pensar que un cheat meal te los va a calmar nuevamente, ¿no? Entonces, a nivel psicológico, si bien es una estrategia que parece que no va a aumentar la angustia, es una estrategia que te puede, por un lado, llevar a mayor cantidad de antojos, y por otro lado, llevar a desarrollar un trastorno por atracón a corto, mediano o largo plazo, que obviamente no solo está mal por el hecho de que estás desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria, sino también porque va a cortar probablemente los objetivos que tienes a nivel estético, ¿no? Es pues una doble carga que en realidad nos da de nuevo a pensar que no tiene ningún sentido, Claro. ¿no? En el factor psicológico, el problema que yo personalmente veo es cuando sí genera angustia y genera sentimientos de arrepentimiento y de, pues, pensamientos negativos hacia una persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un deportista de alto rendimiento que está tratando de hacer peso para poder competir, y pues está yendo todo bien, y pasa algo dentro de su ambiente, y normalmente lo primero que hacen es irse hacia la comida, ¿no? Claro. Entonces es un atracón de una sola comida fuera que se convierte en un día de comida fuera, que se convierte en un fin de semana de comida fuera. Y claro, cuando tienes una persona que no es deportista, pues tener un rebote de 2 kilos en un fin de semana
no es algo que te podría matar, no es algo que te podría generar un problema grande en rendimiento o en tu performance. Pero en un deportista es algo bastante significativo, sobre todo si tienes una temporalidad en la cual tienes que dar un peso. Normalmente esto genera bastante angustia en los deportistas. Y esto es un gran problema, ¿no? Porque entender que un alimento te pueda generar lo contrario de lo que estás buscando es muy complejo. Y es ahí, creo yo, la clave para enseñarle a una persona que un atracón o un cheat meal no tiene ningún sentido. Cuando esta comida te genera esa angustia post comida. Claro, incluso hay gente que ya tiene un TCA que termina cayendo la palabra no es actividades, pero en tendencias purgativas, digamos, como sea una inducción al vómito, el consumo de laxantes, hacer una restricción extremadamente severa los próximos días o hacer ejercicio súper extenuante, que al final lo único que estás reforzando es que esa conducta pues sea cada vez más grande, ¿no? Que eso no significa que no haya gente nuevamente que se vea beneficiada de hacer un cheat meal, pero van a ser casos muy específicos y yo creo que es la labor del nutricionista decirle al paciente, ok, ¿quieres hacer un cheat meal? Tipo, ¿quieres comer así una cosa que normalmente yo no te recomendaría? Dale, ¿no? Pero depende del contexto específico. Y es lo mismo, o sea, a veces me viene gente a consulta que no tiene nada que ver con los cheat meals, pero que me dice, me encanta el chocolate. Ahí hay dos opciones, depende del tipo de persona. O le pautas una cantidad de chocolate negro, por ejemplo, que pueda comer a la semana o al día, y esa persona feliz y contenta porque está comiendo la cosa que más le gusta, o es la persona que si tiene un chocolate en la alacena y prueba un poco, se come 4 barras. Entonces, esa persona, lamentablemente a corto plazo, no puede tener chocolate en la dieta. E incluso es mejor que no los tenga en casa, porque es un alimento que ya hemos detectado que le genera un trastorno por atracón. Entonces, lo mismo pasa con los cheat meals, ¿no? Hay gente que probablemente tú digas, esta persona tiene una relación con la comida muy sana, simplemente quiere disfrutar este fin de semana, no tenemos un evento próximo. Estoy hablando de acá un poco más de alto rendimiento. No tenemos un evento tan próximo como para tener que ir muy finos, entonces dale, come. O sea, ni siquiera te preocupes, anda, come y lo vemos la próxima semana, ¿no? Pero hay otra gente a la que tú sabes que darle ese cheat meal puede tener implicancias graves a nivel psicológico, a nivel fisiológico, a nivel de objetivos, ¿no? Es muy inherente a la persona y sí o sí es algo que se tiene que trabajar con esa persona y pues poco a poco hacerle entender que un control objetivo medido del alimento que más disfruta, que normalmente no es algo tan sano, Claro. no tiene por qué causarle ningún problema, ¿no? Pero sí, claro, mesura y pues objetividad con las cantidades. Y para cerrar este aspecto psicológico, quería hablar de lo que mencionaste de la dopamina. Uh-huh. Que deberíamos idealmente evitar estos hits de dopamina gratis o sin tener que trabajar por ella. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y es algo que normalmente yo hago bastante con mis pacientes, que es, ¿sabes qué? Este fin de semana me quiero comer una hamburguesa. Pues bastante bien, pero entiende que el estar en cama sin hacer absolutamente nada, mirando televisión y pedir una hamburguesa, es bastante este hit de dopamina gratis que genera un loop bastante negativo hacia cómo tu cuerpo produce dopamina. Claro. Entonces, ¿a qué voy? A que tener estas recompensas sin haber trabajado por ellas es lo que normalmente hace que a nivel psicológico tengamos esta como predisposición por procrastinar. Uh-huh. Hazlo todo al último minuto porque sabes que pues rápidamente puedes tener cualquier tipo de hit de dopamina por hacer cualquier cosa, ¿no? Como puede ser mirar una serie, como puede ser pedir comida chatarra y como debería ser, pues idealmente hacer algún tipo de trabajo para tener esa recompensa de dopamina, que es idealmente como quieres buscar salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Pucha, ok, ¿quieres ir a comer algo? Pues me parece genial. No es una persona que tenga un problema de peso muy significativo, no es un problema en el que detectamos algún tipo de trastorno de conducta. Entonces, anda a comer la hamburguesa Uh-huh. caminando. De esa manera tienes que trabajar un poco por ese beneficio. No estoy hablando de porque tienes que cuadrar tus calorías y tienes que quemar calorías para poder... No. Simplemente para poder mediar tu respuesta hacia como
este alimento que te recontraexcita. Claro, el tema ahí es que también hay una línea delgada porque al final, o sea, yo entiendo que la gente no se debe premiar gratis, pero a veces cuando te premias igual por un esfuerzo muy grande, es como que te acostumbras a premiarte. Y claro, eso no está mal, pero nuevamente entras en un loop en el que cada vez te premias más y ya sabemos nuevamente que lo que tú has dicho, ¿no? Frente a experiencias negativas o positivas, y ya sea, o sea, por los refuerzos de dopamina que están muy vinculados a la amígdala, terminamos dándonos algo que nuevamente nos haga producir dopamina y nos haga sentir mejor. Como un escape, ¿no? ¿Y qué pasa con las drogas y qué pasa con la comida? Entonces la idea acá es quizás tratar de encontrar algo que no nos perjudique y que nos ayude a de alguna forma, nos escapar de ese sentimiento que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Sí, y justamente para seguir con este punto, tenemos que hablar sobre el equilibrio nutricional, Uh-huh. ¿no? Que es, pues, entender la importancia de comer balanceado, ¿no? Y entiendo que es un tema súper efímero y es como que tienes que medir tus porciones y tener un control, pero no. También podemos explicarlo de manera objetiva, ¿no? Sí. Como en realidad comer comida real, o sea, no comida ultraprocesada o ultrapalatable todos los días, y cubrir con tu requerimiento de nutrientes en macro y micros, genera un bienestar en bastantes aristas del cuerpo, ¿no? Y lo último que normalmente tocamos es la parte del peso, ¿no? Claro. Sino también, pues, en cómo está funcionando tu estómago, qué tal estás durmiendo, cómo están tus niveles de energía, todas las partes metabólicas que no son inherentes al peso, Uh-huh. ¿verdad? Y tenemos que ver cómo en una dieta muy rica y equilibrada, o en un plan alimenticio muy rico y equilibrado, podemos buscar un equilibrio con un cheat meal, ¿no? Un poco lo que decíamos antes de que podríamos incorporarlos siguiendo una línea de alimentos saludables. De acuerdo. ¿Por qué un cheat meal tiene que ser un ultra palatable y no puede ser, pues, una preparación casera como un curry de garbanzos o algo que normalmente nosotros hacemos en casa, que es una pizza hecha en casa, Claro. ¿no? En la cual estás utilizando ingredientes enteros, estás trabajando por ello, lo estás tú mismo preparando, yendo a comprar, trabajando la masa, usando, pues, un queso ideal para tu caso, algún tipo de proteína ideal para tu caso, una salsa que sea, pues, hecha en casa, ¿no? Donde estás mitigando bastante tanto el efecto fisiológico como psicológico de tener un atracón o una comida fuera del plan, un cheat meal, ¿no? Obvio, y al final, por ejemplo, si tú con tu pareja, con quien sea, preparan una comida juntos, la comida es rica, obviamente la disfrutan, va a haber un refuerzo de dopamina porque, nuevamente, al final, ese refuerzo no solamente es por el alimento en sí, sino también por la experiencia. Entonces, si tú la has pasado muy bien y has disfrutado mucho esa comida y has disfrutado el momento, es muy probable que quieras hacer eso todos los fines de semana, pero sabes lo que estás comiendo y al final no solamente sabes lo que estás comiendo, sino que son alimentos de mayor calidad, como tú lo has dicho, y que van a tener un impacto más positivo, ya sea a nivel de balance energético, que ahora lo explicamos, ya sea a nivel de salud en general por la calidad de insumos, porque no tienes un consumo excesivo de azúcares añadidas o de grasas saturadas, y eso al final tiene una repercusión, pues, más positiva en tu salud psicológica y fisiológica, ¿no? Y por ahí va la parte del equilibrio, ¿no? Uh-huh. De entender que puedes tú tener una comida fuera del plan o tener todas tus comidas fuera del plan, siempre y cuando busques un equilibrio justamente en lo que hablábamos, que es la cantidad de energía que estás comiendo en el día, tu distribución de macronutrientes y tu distribución de micronutrientes. Porque en realidad una comida rápida, que puede ser, por seguir este ejemplo, una pizza, Uh-huh. versus una pizza hecha en casa, son dos mundos completamente distintos, ¿no? Sí. Estás hablando, pues, de calidad, justamente lo que decías, ¿no? Calidad de nutrientes, densidad energética y también la parte que mencionábamos antes, que es, pues, qué tanto estás trabajando tú para poder lograr ese hit de dopamina. De acuerdo. Y yo creo que, o sea, a nivel de equilibrio nutricional es necesario entrar a hablar un poco del balance energético, que nos vamos a imaginar que yo soy una balanza donde en un lado tengo las calorías que ingresan por la dieta, o sea, la ingesta energética, y por otro lado el gasto energético, ¿no? Que al final el gasto energético está compuesto principalmente de la tasa metabólica en reposo o el gasto energético en reposo,
que es lo más grande, es el 60-65% del gasto energético total. Que son las calorías que quemas por no hacer nada. En reposo, sí, por los propios procesos metabólicos del organismo, ¿no? Y para mantenerte con vida en sí. Luego está la termogénesis inducida por actividades no deportivas, como es lavarte los dientes, caminar al trabajo, pasear a tu perro. Luego tenemos el gasto energético o la termogénesis inducida por el ejercicio, que al final obviamente son las calorías que gastas durante el ejercicio y por el efecto EPOC o de deuda de oxígeno que puede tener también. Y finalmente tenemos la termogénesis inducida por los alimentos, ¿no? Que son las calorías básicamente que gastas en digerir, metabolizar y absorber y metabolizar los alimentos que estás consumiendo. Entonces, nuevamente, si uno quiere ganar peso, pues la ingesta energética tiene que superar al gasto, ¿no? Si uno quiere perder peso, la ingesta energética o el gasto energético, mejor dicho, tiene que superar a la ingesta. ¿Y cómo se logra eso? De dos formas, ¿no? O reduces la ingesta, o aumentas el gasto, o ambas cosas. Y al final lo idóneo sabemos que ambas cosas, porque la actividad física tiene efectos inherentes a la mejora de la salud, independientemente de la pérdida de peso. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque ya lo hemos dicho muchas veces. Si tú tienes un déficit de 200 kilocalorías diarias, tu requerimiento es 2000, por ejemplo lo he dicho 1000 veces, y de lunes a sábado has generado un déficit de 1200 calorías y el fin de semana tienes un cheat day, o sea, ni siquiera un cheat meal, y te metes 10.000, por decirlo, y exagerando un poco, que tampoco es exagerar tanto, te estás metiendo, a ver si no me fallan las matemáticas, 8.800 calorías de excedente, que si tú sigues haciendo tu misma dieta que tenía las 200 kilocalorías de déficit por semanas, creo que te vas a demorar como 4 semanas en igualar o más, mucho más, lo que te has pasado en un día, ¿no? Tampoco el cuerpo sea netamente suma y resta, hay muchos matices, pero al final creo que se entiende el punto de que un cheat meal o cheat day, que a veces pasa, te puede truncar un poco hasta muchísimo los resultados que quieras tener, ¿no? Y sí, es importante entrar a estos detalles de entender el balance energético, ¿no? Uh-huh. Entender que el balance energético es el primer escalón dentro del mundo de la nutrición. Uh-huh. Una vez que entiendes que todo tiene una carga nutricional y que tanto te mueves versus que tanto comes es la razón por la que subes o bajas de peso, puedes entender que hay 1.000.000 de escaleras más arriba en el mundo de la nutrición, ¿no? Y que en realidad es bastante bonito explorar todo lo que está por encima del balance energético. Es muy bueno ese ejemplo de tener un déficit calórico X día tras día, porque muchas veces pensamos que el cuerpo tiene un borrón y cuenta nueva día tras día, ¿no? Sí, claro. Que pues sabe del día que has comido, y si en ese día comiste un déficit de 200 calorías y al día siguiente tuviste un exceso de 1000, pues al día siguiente es borrón y cuenta nueva, ¿no? Y lo que normalmente sucede, y no me gusta entrar siempre en el mismo ejemplo de pérdida de peso, ¿ya? Pero es lo más común, Entonces ayuda bastante para poder aterrizar estos conceptos, que es justamente si tienes un déficit de 200 todos los días y de ahí tienes un superávit, el cuerpo está predispuesto a poder guardar todas las calorías que sean posibles. Claro. Y una vez que entiendes eso, piensas que dices, uy, ok, si estoy tratando de bajar de peso y en mi día a día estoy teniendo un déficit, si es que me recontrapaso, no es que el cuerpo va a no absorber esas calorías. Obvio. Es lo contrario, ¿verdad? Sí es cierto que como dices, es matizable, porque también al cuerpo le gusta bastante mantener el peso que tiene y la termogénesis que tiene y la homeostasis, no quería decirlo, pero ahí está. Uh-huh. Si tú tienes un superávit mientras que estás tratando de bajar de peso, el cuerpo va a priorizar guardar toda la energía que pueda, porque no le gusta tener un cambio. Y además, en un estudio que revisamos, creo, de Anson del 2022, en una muestra enorme de 2.717, me parece que fue un estudio retrospectivo, no estoy seguro, se vio igual la tendencia de cheat meals y más o menos explicar qué implicaba cada uno, ¿no? Y se vio que en esta muestra se solía tener un consumo de cheat meals de superior a 1 por semana, o sea, al menos había un cheat meal por semana, incluso a veces más, y la media de calorías consumidas en estos cheat meals eran de 1000 a 1499, o sea, no es que nos lo estemos inventando, sino que es una muestra enorme que creo ya es representativa, creo que es en Canadá este estudio, se ve que
nos podemos exceder no poco, sino 1000 en adelante. O sea, de 1000 a 1500 básicamente, sabiendo que podemos irnos incluso a más. ¿Y por qué esto es importante? Porque refuerza un poco lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Y que al final puede desencadenar frustración, porque tú has comenzado con un nutricionista para lograr tus objetivos estéticos. Nuevamente, hablamos de estética porque creo que es lo más común. Y de repente han pasado meses en los que tú te has maltratado, digámoslo así, te has maltratado a lo largo de la semana porque te has sacrificado un montón, que no es lo que debería pasar, y no consigues tus objetivos, puede ser frustrante, ¿no? Pero al final quizás no los estás consiguiendo porque la forma en la que estás afrontando la dieta no es la correcta. Porque al final estás buscando siempre estos cheat meals, te estás pasando, estás durante toda la semana sintiéndote mal porque tus antojos han aumentado exponencialmente y te estás babeando toda la semana viendo fotos de lo que vas a comer el fin de semana, y el fin de semana comes y así sucesivamente, te paras en la balanza después de un mes y estás pensando lo mismo, ¿no? Que nuevamente no es la idea de reforzar que la gente se pese constantemente ni nada, pero es un poco explicar objetivamente qué es lo que puede pasar, ¿no? Es el común denominador, ¿no? Y una vez que entienden que, pues, si es que tienes un cheat day, un cheat meal, la ciencia ya dice que es 1000 a 1500 calorías extra. Y aparte estamos diciendo que normalmente no deberías tener un déficit calórico muy grande día tras día. Un cheat meal puede borrar el progreso de toda una semana, claro, fácilmente. Totalmente. ¿Y tenías un estudio más, Diego, que querías mencionar? Lo que quería mencionar que me parece interesante es que, ya lo dije antes, o sea, la pérdida de peso, o en general el balance energético, no es suma y resta, ¿no? O por qué es que las dietas fracasan a largo plazo. Y básicamente es por las adaptaciones metabólicas, ¿no? ¿Qué significa eso? Y es un tema súper interesante, que cuando una persona se somete a un déficit energético, que viene obviamente de la mano con una pérdida de grasa, o de peso en general, se van a activar algunas alarmas, ¿no? Y van a haber adaptaciones a nivel conductual y adaptaciones a nivel metabólico. ¿Qué suele pasar o qué solemos ver? Que cuando una persona ya lleva un tiempo en una restricción energética continua, lo que suele pasar es que el gasto energético en reposo va a disminuir, ¿no? Y va a disminuir no solamente de forma total, que sería lo lógico, porque si antes pesabas 70 kilos y ahora pesas 65, obviamente en base a tu peso y a tu masa libre de grasa, las calorías tienen que disminuir, o sea, el gasto energético. Pero estamos hablando del gasto energético en reposo relativo, o sea, en relación a tu peso. Si eso, o sea, a ese fenómeno, digamos, en el que el gasto energético en reposo se reduce de forma relativa, se le llama termogénesis adaptativa, ¿no? Que básicamente es que esa termogénesis, este gasto energético, se adapta a las condiciones del déficit para evitar que tu cuerpo llegue a un estado de inanición, ¿no? Que llegue a un estado en el cual mueras por hambre. Uh-huh. Que obviamente es algo que sabemos que no va a pasar, pero es algo que el cuerpo trata de evitar a toda costa. Y el cuerpo no sabe que tú voluntariamente te estás sometiendo a un déficit. Y esas son, digamos, las adaptaciones a nivel metabólico. Y a nivel conductual tenemos el hecho de que nos va a provocar más comer algo y lo vamos a terminar comiendo, o que nos va a provocar menos movernos. O sea, vas a caminar menos, vas a dejar de ir a hacer ejercicio, y es porque tu cuerpo te va a invitar a que no lo hagas. Y digo, esto es inconsciente, ¿verdad? Es totalmente inconsciente. O sea, ya en un punto hay grado de conciencia, y lo digo yo porque he competido y obviamente a veces no quieres ni caminar, pero si tienes los pasos pautados, lo vas a salir a hacer, ¿no? Pero obviamente caminas más lento, involuntariamente y sin darte cuenta. Pero yo estoy decidiendo salir a caminar aún sintiéndome más cansado. Y por eso es que pautar pasos es interesante, porque al final el cuerpo va a luchar con que tu actividad baje. Tú tienes unos pasos, los vas a acatar aún teniendo esta tendencia de que el cuerpo te lleve hacia abajo. Entonces, y todo esto está también vinculado a un descenso o una variación hormonal, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la T3, una de las hormonas tiroideas, está encargada del gasto energético o del metabolismo energético. La T3 va a reducir. La leptina, que es aquella hormona encargada de limitar la ingesta energética mediante una disminución del apetito, va a disminuir, te vas a tener más apetito. La testosterona va a disminuir. La grelina, que es más bien la encargada de desencadenar la ingesta, va a aumentar. Entonces no es que tú te inventes que quieres comer más, simplemente, ¿no? Entonces entendemos que sí hay una base hormonal para poder pensar en justamente tener
un cheat meal, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los enfoques alternativos que nosotros recomendamos? En este caso, diet breaks y refeeds, ¿verdad? Sí, porque al final, o sea, el objetivo, creo yo, la razón por la cual nace el cheat meal es justamente para paliar estas adaptaciones metabólicas que tenemos a una restricción energética continua, ¿no? Es como, idealmente, busca disminuir este descenso hormonal, aumentar el gasto energético en reposo, disminuir el estrés fisiológico y psicológico. Pero, ¿qué pasa? Que normalmente, por ejemplo, los niveles de leptina o los niveles de T3 están más vinculados a ingestas altas en carbohidratos, o sea, positivamente regulados, y normalmente en un cheat meal lo que predomina son las grasas. Sí, pues. Porque nuevamente, las papas fritas y las pizzas son predominantes en grasa, no en carbohidratos. Entonces, eso hace al final que no solamente no tengas un control de lo que estás comiendo, sino que probablemente este excedente no va a paliar las adaptaciones metabólicas que estés teniendo, ¿no? O quizás sí, pero porque te ponen en un balance energético neutro y no vas a bajar de peso, entonces no estás en déficit. ¿Y qué son los refeeds y qué son los diet breaks, no? Los refeeds básicamente consta de que en tu semana tienes 5 días, 4 o 5 días de déficit y los otros 2, 3 restantes de mantenimiento o incluso un ligero superávit. ¿Qué es el mantenimiento? El mantenimiento es la ingesta, es cuando tu ingesta energética está en match con tu gasto energético. O sea, si tu gasto energético son 2.000 calorías, pues consumes 2.000. Un superávit sería 2.100 o 2.050 en adelante y un déficit, pues 1.999 por debajo. Para abajo. ¿No? Entonces, acá lo que buscas es hacer un déficit durante la mayoría de días a la semana y luego unos 2-3 días o incluso un día en los que metes una ingesta mayor. ¿No? Pero a diferencia del cheat meal, los refeeds están controlados y los tienes pautados en tu dieta. O sea, por ejemplo, tienes 5 días con un déficit de 35% y 2 días con 2 días de mantenimiento, digamos, ¿no? Entonces, al final tienes un déficit de 25% a lo largo de la semana. Y estas calorías que subes en los días altos son netamente de carbohidratos. ¿Y qué son los diet breaks? Los diet breaks son estrategias en donde se hace una definición pausada. O sea, es parecido al ayuno intermitente. De hecho, el término es similar. En vez de restricción energética continua, se hace una restricción energética intermitente. ¿Qué significa eso? Haces 2 semanas de déficit, 2 semanas de mantenimiento. 2 semanas de déficit, 2 semanas de mantenimiento. Pero incluso hay propuestas más novedosas en las cuales se propone 3 semanas de déficit, 1 semana de mantenimiento. 3 semanas de déficit, 1 semana de mantenimiento en base a tu contexto actual. No, temporalidad, ¿no? No el mantenimiento de cómo comenzaste, sino el mantenimiento en base a tu peso actual, en base a tu gasto actual. ¿Y qué busca esto? Nuevamente, paliar las adaptaciones metabólicas que genera el déficit. Y de hecho, tenemos estudios, ¿no?, al respecto. Acerca de diet breaks, tenemos justamente un estudio de Jackson Píos y colaboradores, me parece que del 2021, donde lo que se hacía era comparar 2 grupos, ¿no? Es un estudio controlado aleatorizado. Uno que hacía, me parece que, por acá lo tengo, o sea, entrenaban fuerza, eran usuarios de fuerza, pero hicieron 5 semanas de mantenimiento y 15 semanas de déficit, en las cuales hacían el grupo intermitente, en el grupo de diet break, hacía 3 semanas de dieta, 1 semana de mantenimiento, 3 semanas de dieta, 1 semana de mantenimiento, hasta la semana 15. Y luego tenía otro grupo, que era el grupo de dieta energética, de restricción energética continua, que hacía 12 semanas de déficit lineal y luego 3 semanas de mantenimiento, como para mantener el peso que habían conseguido, ¿no? ¿Qué se vio en el estudio? Que las personas que habían hecho un déficit energético intermitente o los que habían sido sometidos a un diet break, para comenzar, habían tenido los mismos resultados de cara a la pérdida de grasa. Los 2 grupos. Sí, sin diferencias significativas entre ambos grupos. Pero el grupo que había hecho diet breaks presentaba en los cuestionarios de bienestar, ¿no? De bienestar y de TCAs un menor deseo por comer o una menor desinhibición frente a la comida. Lo cual sabemos que a nivel cognitivo-conductual puede ser más positivo, sobre todo de cara a afrontar un déficit en gente, sobre todo que tiene una mayor tendencia a tener antojos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto?
que un diet break puede ser una estrategia interesante y sobre todo esta, el 3-1-3-1-3-1. ¿Por qué? Porque si hacemos el 2-2, o sea, 2 semanas de dieta más 2 semanas de mantenimiento, una definición que podría durar 12 semanas se puede volver de 24 semanas, ¿no? Que te va a llevar al mismo resultado, pero va a durar más. Y eso ya depende de cada quien. Si tú consideras, por ejemplo, que tus antojos o no es relación con la comida, sino lo que mencioné hace un rato, esta desinhibición frente a la comida es muy importante, tanto así que no te molesta pasar más tiempo en déficit o en dieta sin problema. Pero si tú eres una persona que tiene un objetivo a corto plazo, probablemente los diet breaks no sean para ti, ¿no? Y luego el otro estudio que tenemos es uno de Campbell, que me parece que es del año... en fin, es un estudio de Campbell, si no mal no me equivoco, del 2020, de Campbell y colaboradores, donde igual, ese es sobre refits. Se 35, ¿no? Se ubicaron 2 grupos, igual es un estudio controlado aleatorizado, donde se manejaron 2 grupos. Uno que tenía un déficit del 25% por 7 días, o sea, todos los días tenía una restricción del 25%, o sea que, nuevamente, si tu gasto energético es 2000, sería menos 400 calorías, o sea, comerías 1600. Y el otro grupo era el grupo de refit, ¿no? Que tenía 5 días con un déficit del 35%, o sea, más severo, y 2 días con un 100%, o sea, en mantenimiento. ¿Y qué vio este estudio de Campbell? Que se vio en la misma pérdida de grasa, sin embargo, y también en gente que entrenaba fuerza, sin embargo, el grupo el grupo que hizo refits presentó un mayor mantenimiento de la masa libre de grasa, masa muscular, que no es lo mismo, pero nos lleva a especular que masa muscular, y una menor disminución del gasto energético en reposo, que como hemos escuchado, es el componente, como hemos visto ya anteriormente, es el componente más grande del gasto energético, y obviamente nos interesa que no disminuya tanto. Entonces, estos 2 estudios nos dicen que tanto el refit como el diet break pueden ser estrategias interesantes, pero no obligatorias, para de alguna forma evitar o paliar un poco los efectos negativos, ya sea a nivel psicológico o a nivel metabólico, de una restricción energética. El cheat meal no. O sea, el cheat meal, lamentablemente, cuando se compara a estos, se pone como una estrategia mucho menos controlada y que por lo tanto puede vincularse más a una ganancia de grasa. Mientras que el refit y el diet break se vincula más a un mayor control y una menor posibilidad de ganancia de grasa. Entonces, al final, lo que nos dice pues es que el cheat meal quizás no sea la mejor opción y que tenemos opciones mucho más interesantes, ¿no? Y también, ya para cerrar esto, si estás en volumen, ahí sí no tiene ni el más mínimo sentido pensar en hacer cheat meals, porque al final el cheat meal es una estrategia que se ha ideado para una etapa de pérdida de grasa. Entonces, y lo mismo con los refits y lo mismo con los diet breaks. Hacerlo en volúmenes, o sea, ¿qué adaptaciones metabólicas quieres limitar, ¿no? Es algo que se habla netamente en definición, que al final es lo que quiere el común denominador de personas, ¿no? Y cuando hablamos de estos estudios, tenemos que hablar de información objetiva y medible, ¿no? Si es que los estudios tienen estos outcomes o estos resultados, es lo que nosotros les podemos compartir, ¿verdad? Y no podemos decir que, claro, tienen el mismo resultado, las 2 estrategias, pero que unos la pasen mejor y otros la pasan peor. Lo que vemos es el resultado y lo que dicen en cuanto a qué decían los marcadores de trastornos de conducta alimentaria y bienestar. De acuerdo. Y por ahí va, ¿no? En realidad, en enfoques alternativos sabemos claramente que el cheat meal no tiene mucho sustento, ¿verdad? Y que lo que podemos hacer es pensar en un diet break o en un refit. De acuerdo. O sea, tener un déficit y regresar a la cantidad de calorías que comemos en mantenimiento, más no sobrepasar. Sí, de hecho en un refit en casos puntuales puedes sobrepasar, pero como hemos visto lo que queremos es un match a nivel de semana. Entonces, si tú vas a pasarte, por ejemplo, un 125%, son 25% de excedente, los días de refit, pues entonces tu déficit en los otros días va a ser un poco más severo, ¿no? Que eso ya entra al carácter de individualización, ¿no? Hay gente que, quizás, por decir cualquier cosa, los días de pierna, psicológicamente y de verdad a nivel de rendimiento, necesita una ingesta mucho más alta de carbohidratos. Entonces, bacán.
Porque quizás esa persona los días de torso se siente tranquila con una ingesta más baja, porque el volumen de entreno y la intensidad quizás ese día es menor igual. Entonces, por ahí que un refit con un superávit y una mayor restricción puede ser, por ejemplo, una estrategia bastante interesante, ¿no? De todas maneras. Y para terminar el enfoques alternativos, sí o sí tenemos que hablar de pues, alimentación consciente. ¿No? En realidad, tomar conciencia de cómo se siente el cuerpo y cómo te sientes en cuanto a enfoque mental, en cuanto a niveles de energía, en cuanto a tu sistema gastrointestinal después de un cheat meal. ¿No? Si después de tener un cheat meal, después de haber comido limpio toda la semana y sales, y el ejemplo que tú dijiste, ¿no? Hamburguesas con cremas y con papas fritas, te das cuenta que pues, te da una diarrea de 2 días, que tus niveles de energía se van al piso, que tienes lagunas mentales y que no te puedes enfocar de igual manera, o que tienes que hacer una siesta, pues tomar conciencia de que este tipo de respuestas de tu cuerpo te están diciendo algo, ¿no? Entender que podrías disfrutar de tus alimentos favoritos sin necesidad de un cheat meal también. Simplemente teniendo el control que mencionabas antes. Entender que puedes tener un déficit marcado y regresar a un equilibrio o un balance nutricional neutro. O sea, comer la cantidad de calorías que necesitas sin tener un déficit, incluyendo estos alimentos que disfrutas. De acuerdo. Y eso sí es algo que me interesa aclarar, que no quiero que después piensen que soy un talibán o que estoy en contra de comer fuera, porque no es así. O sea, al final yo mismo como fuera todos los fines de semana. Que obviamente eso se reduce un poco, bueno, estoy muy cerca de una competencia, pero lo hago. O sea, al final me gusta salir y disfrutar. Entonces, pero la idea no es como salir porque tengo un cheat y porque me lo merezco y porque este cheat va a mejorar mi pérdida de grasa. O sea, ese punto es en el que estoy en contra, ¿no? En que se piense que es algo necesario. Porque es lo que mucha gente piensa, que sin el cheat se va a estresar o que sin el cheat su metabolismo se va a enlentecer, ¿no? No es así, o sea, al final no lo necesitas. Puedes salir y disfrutar con amigos, lo que quieras, pero no es que el cuerpo te lo pida o que sea algo necesario para la pérdida de grasa, para nada. O sea, al día de hoy ya no tiene el más mínimo sustento, ¿no? Y nuevamente, los cheats nacen por la dieta que te manda aquella persona que te manda a comer pollo y lechuga todos los días y al fallo los fines de semana, ¿no? Que claro que pierdes peso porque la ingesta que estás teniendo en la semana es tan baja y el déficit es tan grande que es muy difícil que los desarreglos que tengas el fin de semana te hagan superar esta ingesta, ¿no? Sí, de acuerdo, Diego. Y justo nos llevas también de manera orgánica al siguiente punto que queremos tocar, y que es que todo tiene que ser individualizado y personalizado, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo contigo que la evidencia dice que los cheat meals no tienen ningún sentido. Y tenemos que ser súper objetivos y honestos y desmitificarlo. No decirlo así. Pero sí, también decir que tenemos que celebrar el hecho de que somos personas. Y que cada persona tiene un requerimiento o una forma de llevar su día a día distinta. Y que es aquí donde podemos, para empezar, tomar una diferencia de cómo es que llevas tus cheat meals, entre comillas, porque sabemos que no existen, claro, tú y yo. Entonces, ¿cómo hacemos para, entre comillas, agarrar una comida fuera del plan? Claro. Puedo empezar yo. Ahorita estoy tratando de subir de peso. Bien, es algo que me ha costado mucho tiempo por un problema que tenía en la espalda. Recién ahorita estoy pudiendo hacer actividad física de manera regular. De hecho, el fin de semana pasado ha sido la primera vez que salí a correr después de años. Qué chévere. Sí, la verdad que me he sentido súper bien. Tuve el runner's high, ¿no? Sí pude llegar a sentirlo. Es cierto que me pasé un poco corriendo también y pues regresé reventado a casa, pero bueno. Como estoy tratando de subir de peso, tengo que comer más de lo que necesito. Tengo que estar en un superávit calórico día tras día. Y ya dijimos claramente que si estás tratando de subir de peso, tener un cheat meal no sirve de absolutamente nada. Entonces, ¿qué hago yo? Llevo una alimentación bastante balanceada de lunes a viernes, que son los días que trabajo y que tengo un montón de cosas que hacer. Y los fines de semana, normalmente lo que hago es, me quedo en casa con mi pareja y cocinamos. Claro. ¿Qué hacemos? Tenemos un desayuno normal, lo que desayunaríamos cualquier día de la semana. Y salimos a hacer compras específicamente para la comida que queremos hacer. Por ejemplo, queremos hacer... Y acaba de pasar el Día del Padre, para un poco aterrizar los conceptos de tiempo dentro del podcast. Claro. Acaba de pasar el Día del Padre. Y lo que hicimos fue, ok, queremos hacer una preparación de pulled pork. O sea, un chancho mechado. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues
tuvimos que hacer pues el chancho, el barbecue. Lo único que no hicimos fue el pan. Hicimos el coleslaw, hicimos todo lo que va dentro de la preparación. Hacer todas esas cosas naturalmente aumenta mi gasto metabólico. Lo que hablabas tú de esas actividades que pues te hacen que sin estar pautadas quemes más calorías. Ujú. Aparte, el hecho de trabajar para esa comida, tener que salir a comprar, tener que pues, hacer toda una lista de compras, tener que pautar cuánto vamos a utilizar, cocinar. Por ejemplo, para hacer el pulled pork, pues hemos empezado 5 de la mañana poniendo el chancho porque dura 8 o 9 horas en la parrilla, ¿no? Claro. Porque es de cocción indirecta. Entonces, ¿qué hicimos? Teniendo una sola comida en la mañana, pudimos tener una comida bastante grande después de haber hecho toda esta actividad. Y es normalmente como llevo yo mis salidas, bastante entre comillas, de mi plan alimenticio. Ujú. Entonces, teniendo bastante actividad, pensando en que tengo que invertir energía, tanto física como mental, en tener esa comida, y pues disfrutándola al máximo, ¿no? Porque Claro. como decías, que me hizo un montón de risa, no es que digamos que las personas no deberían tener una comida fuera de su plan alimenticio, sino que tiene que ser una comida, pues, que no desencadene un efecto de bola de nieve, tanto para la parte fisiológica como psicológica. Claro, en mi caso, bueno, yo compito hace años y ya desde antes que me gusta traquear todo lo que como, ¿no? ¿Qué significa traquearlo? Pues saber exactamente qué es lo que estás comiendo, cuántas calorías, cuántos macros. Y para eso existen aplicaciones varias en las que tú puedes simplemente, como diarios de comidas, poner absolutamente todo lo que estás comiendo y de esa forma sabes cuántas calorías y cuántos macros vas comiendo. En este caso yo uso MyFitnessPal y es como la extensión de mi mano. O sea, mis dedos terminan en la aplicación. Y ya la uso siempre, ¿no? Es como ya, tipo, todos los días. Entonces, si yo me voy a comer una pizza o una hamburguesa o lo que sea y ya más o menos sé cuántas calorías tienen, porque incluso en preparación yo hago la de pedir delivery, la peso en mi casa, entonces ya puedo ir incluso después ir al restaurante porque ya sé qué es lo que estoy comiendo. O a veces digo, disculpe, ¿la carne de cuántos gramos es? El pan, ¿qué pan es? Y aunque suene sorprendente, lo saben. O sea, te dicen la carne es de 200, el pan tiene aproximadamente un peso de 60 gramos. Entonces ya te facilitan la vida, ¿no? Porque lo demás es muy genérico, ¿no? La mayonesa, las papas fritas, es como muy similares siempre. Incluso también a veces me han dicho, son 200 gramos de papas fritas, por si acaso. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque yo ya sé exactamente qué es lo que estoy comiendo. Y simplemente digo, ok, ya sé que en este lugar como 1500 calorías. Entonces, si mi dieta ahora es de 3000, entonces a lo largo del día consumo 1500. ¿Y cómo hago? Es que ahora mismo estoy consumiendo demasiadas calorías y me es más fácil. Pero ¿cómo hago para dejármelas? Simplemente, por ejemplo, si ese día entreno, me meto un desayuno alto en carbohidratos y proteína y bajo en grasa. Luego tengo un par de comidas más altas en carbohidratos y proteínas y bajas en grasa, porque nuevamente una hamburguesa con pan y papas no es un alimento que sea predominantemente alto en carbohidratos. Y lo que me estoy dejando principalmente es grasa y proteínas para la noche, porque es lo que principalmente va a tener ese plato, que obviamente tiene carbohidratos, pero no es que tenga muchísimos y no es que el consumo de carbohidratos que yo tenga sea bajo. Entonces me permite. Y de esa forma, al día siguiente estoy feliz y contento porque no me he excedido y he disfrutado una hamburguesa y el contexto social que implica disfrutar una hamburguesa, ¿no? Y también a veces suelo cocinar, pero no cosas tan elaboradas, sino la otra vez hemos comido macarronis and cheese con nuggets. Y igual, no, todo pesado, todo bien. Y al final eso sí, o sea, de hecho, la semana pasada también en la casa de los papás de mi pareja hemos comido pizzitas caseras, o esas con rapiditas, ¿no? Y con jamón light, digamos, y eso sí, que ahí ni siquiera te excedes en nada, es muy, muy fácil cuadrarlo. Entonces, esa es una forma en la que se pueden, tanto lo tuyo como lo mío, en la que se pueden manejar, no cheat meals, sino comidas, digamos, fuera del régimen o fuera de lo común. Fuera de la monotonía, ¿no? Que es en Claro. realidad lo que estás buscando. Cabe también mencionar que es importante que nuestros casos son bastante distintos. ¿Por qué? ¿No? Porque yo soy una persona normal, común y corriente que hace actividad física simplemente porque sé que es buena para mí y la disfruto. Y sigo mi alimentación porque sé que es pues, pensando en longevidad y bienestar. Y en tu caso en particular, eres un deportista de alto rendimiento, ¿no? Entonces no entras dentro de la categoría como, entre comillas, normal de las personas, porque no es, o no debería ser, o no tiene por qué ser normal tener tanto control sobre tu alimentación. Pero en tu caso particular, es tu disciplina deportiva. Sí. Entonces tiene bastante sentido que inviertas en lo que te genera mayor rendimiento. De acuerdo. Y
Y mi pareja, que ella dice que no, pero come y entrena como culturista, me facilita las cosas, digamos, porque ambos queremos controlar lo que estamos comiendo de alguna forma, ¿no? Y no es que seamos obsesivos o que esto o que nos quite el sueño pasarnos de las calorías para nada. O sea, al contrario, creo que yo puedo decir que dentro del culturismo, que es un deporte con una alta tendencia de desórdenes de la conducta alimentaria, soy una persona que no tiene un desorden de la conducta alimentaria. Puedes decirse que tengo una mayor búsqueda de tener el control que una persona normal, pero yo no considero que eso sea algo malo. No considero que es algo inherente a la práctica deportiva que hago. Y no me nace o me brota culpabilidad por comer ciertas cosas, ¿no? El fin de semana pasado he estado en una reu, he picado de la mesa quesos, lo que sea, y eso no lo he puesto en mi aplicación. Ya saben, si no lo ponen en su aplicación, no pueden dar las calorías. No es mentira. Pero tipo, es una forma o sea, probablemente me he excedido, pero no me ha importado, ¿no? Y además ese día he caminado un poco más, he estado mucho tiempo de pie, entonces seguramente he paliado el probable exceso que he tenido, ¿no? ¿Y qué es la razón de ser de tener una, entre comillas, salida, ¿no? Pasarla bien y entender que este bienestar es básico para funcionar como persona, ¿no? De acuerdo. Y celebrar que cada uno somos una persona distinta, bastante individual, y que todos tenemos enfoques y objetivos distintos, ¿no? Enfatizar también en la importancia de escuchar a nuestro propio cuerpo, ¿no? Y pues tomar decisiones conscientes, alineadas a lo que estamos buscando. Si en mi caso particular estoy buscando subir de peso, pues puedo tomar una decisión en la cual me puedo pasar un poquito de mis calorías, porque es lo que estoy buscando, siempre y cuando pues tengo un tipo de estímulo hacia mi masa muscular. Claro. Porque si me estoy pasando de mis calorías pero no me estoy moviendo, estoy ganando grasa, que es lo que quiero, ¿no? Y en tu caso particular, pues entender que tu objetivo es específicamente ganar fuerza y estética, en el cual pues tienes que traquear tus calorías. Sí. Sucede lo mismo, o debería suceder lo mismo con deportistas de alto rendimiento por categoría de peso, pero la falta de educación nutricional y la falta de cultura en este ámbito hace que fallemos bastante, ¿no? Sí, de hecho el culturista es muy fino con la comida y yo creo que muchos deportes se verían muy beneficiados si fuesen tan finos con la comida también, ¿no? Sí, porque es el primer oponente que normalmente tienen y el que no deberían tener porque es un causante de estrés, que no debería hacerlo, ¿no? Y ya para terminar, sí quería cerrar este episodio diciendo que pues sí o sí tenemos que ser flexibles con nuestra alimentación, que es un poco lo que nosotros decimos, ¿no? Hay un espectro en el cual puede ser súper cerrado o súper flexible. Claro. Entre más educación nutricional tengas, más flexible puedes ser para poder tomar decisiones conscientes de tu alimentación sin tener salidas muy grandes. Totalmente de acuerdo. Y nuevamente, como vimos en el episodio de Dieta Flexible, eso va a depender de las condiciones de cada quien, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo pacientes a los que les recomiendo que hagan batch cooking y que preparen todo el domingo porque simplemente el trabajo no les permite cocinar durante la semana, y sí es verdad que pueden lunes, miércoles y viernes comer lo mismo y jueves y viernes otra cosa, pero se repite y es lo que a la persona le da fantásticamente bien. Como hay otra gente que nunca almuerza en casa y me envían las cartas de los restaurantes donde suelen comer y yo le digo, de esto chapa, esta opción, y comen fuera y pueden cuadrar su día perfectamente, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De que sea bastante personalizado y periodizado. Y entender que pues está totalmente desmitificada la necesidad de tener un cheat meal. Totalmente. Puedes tener una salida siempre y cuando tenga algún sustento en el cual pues te ayude a lograr tu objetivo, sea de peso, sea de salud, sea de lo que sea. Y entender que ni fisiológica ni psicológicamente hay un beneficio de tener un cheat meal. Entonces, en este episodio, queramos o no, hemos reventado este concepto y pues les hemos dado alternativas bastante claras de cómo podrían hacerlo, ¿verdad? Sí, y bueno, al final se puede plantear un cheat meal, creo, pero nuevamente no es para nada algo el estándar, ni como tú has dicho, para nada es necesario, ¿no? Sí, y entender que si lo vas a tener, pues disfrútalo. Claro, No, pero que no se vuelva un cheat day o un cheat week y se te arruine la dieta, ¿no? Exacto, que por tener una comida fuera no todo está perdido. Es completamente al revés, ¿no? Ok, entiende lo que estás haciendo, mira cómo te sientes, mira cómo responde tu cuerpo y adáptate, ¿no? Después sabes que habiéndolo tenido,
no necesariamente deberías volver a tenerlo. De acuerdo. ¿Sí? Así que bien, otro episodio más a la bolsa de los episodios dentro del podcast. Y como siempre, recordarles que la razón por la que hacemos esto es para poder impartirles mayor información acerca de nutrición basada en evidencia. Diego Bernardi y yo, Giovanni Oño, estamos en esta misión de poder llegar a la mayor cantidad de gente posible para poder también destruir un poco esta cantidad de desinformación que existe en el ámbito de nutrición. Entonces nada, si es que les ha gustado el episodio y consideran que es información de valor, recuerden que siempre pueden seguirnos en las redes, que estamos en Instagram, en Spotify y en YouTube. Y si es que consideran que a alguien le podría servir este contenido, siempre recuerden que pueden compartirlo y darle like. Diego, te agradezco de nuevo por un gran episodio. Hasta la próxima.